enorme el teneros a todos aquí para dar la bienvenida a nuestro próximo invitado, que es director general de Enertrade. Lleva más de 14 años trabajando en una entidad que no deja de crecer y además es uno de los temas de actualidad en los últimos meses. Juan Salsas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El escenario es tuyo. Creo que tenemos un reto importantísimo, así que bienvenido a tu casa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar de la compra de energía. La verdad es que es un recurso pues, que ha subido muchísimo de precio en estos últimos 2 años. Voy a hablar un poco del mercado, de cómo gestionar el coste y cómo gestionar el riesgo. Yo creo... Vale. Como me imagino que muchos de vosotros no sabéis de energía o por lo menos no estáis acostumbrados a comprar energía, lo que he hecho ha sido plantear esta reunión como dándole un aspecto un poco didáctico, de manera que sea pues, interesante para vosotros. Y así pues, vamos a hablar un poco primero pues, nos presentaremos nosotros, luego hablaremos de la energía, que es el producto que se compra, de los mercados mayoristas, qué ha pasado con los mercados, qué ha pasado que han subido tanto y por qué han subido y cómo han subido, qué perspectivas y qué posibilidades hay para el futuro, qué oportunidades hay también. Luego vamos a entrar un poco en cómo se compra la energía y haremos un flash muy rápido sobre la gestión también del contrato una vez la habéis comprado y al final unas conclusiones. Empezando por Enertrade, nosotros somos una empresa de asesoría energética, ayudamos a comprar electricidad y gas en España y Portugal. Estamos formadas por personas que antes hemos trabajado en empresas energéticas y nos dedicamos a ayudar a comprar y en compras más o menos estamos con unos niveles de compras de 17.000 gigas. Esto en un año normal serían más o menos unos 1.500 millones de euros. En un año como el de ahora quizás es prácticamente el doble. Estamos un poco asesorando a clientes de todo tipo, clientes industriales, también empresas de servicios. Tenemos grandes clientes, pues en electricidad, pues 25 clientes con un volumen individual muy grande, más de 100 gigas. En gas lo mismo, 14 clientes también grandes. Luego, otra parte que hacemos también es gestionar los contratos y eso quiere decir pues, todo el tema de facturas y gestiones y tal. Ahí llevamos como unos 34.000 CUPs, que son puntos de suministro. También con algunos clientes muy grandes, tenemos 9 clientes que tienen más de 2.000 puntos, oficinas o tiendas o lo que sea en España cada uno. Y luego pues, hemos sido bastante innovadores en todo lo que es la compra y la negociación de nuevos contratos, como por ejemplo pues, contratos a largo plazo, que se llaman PPAs en el sector. Entrando un poco ya en el negocio, en el tema de la energía básicamente es una commodity, o sea, el producto es el mismo y lo único, no hay ninguna diferencia, lo único que tú negocias es quién es tu suministrador y a qué precio lo compras. Todo lo demás es igual. Y el precio depende básicamente del mercado mayorista. En función de que sea alta o baja tensión, tiene una importancia mayor o menor, pero realmente siempre es bastante más de la mitad. En alta tensión, 70% habitualmente, en estos momentos con la subida de precio, 80%. Luego hay una serie de componentes regulados y luego está el margen del que os lo vende, que más o menos es del orden del 1%. Entonces, realmente, donde está el negocio, donde está la compra y donde está el precio es en el mercado mayorista. Y hay 2 mercados mayoristas. Hay un mercado spot, un mercado diario, y hay un mercado de futuros. El mercado diario te da un precio para cada día. El mercado de futuros lo que te da son precios medios para periodos determinados. Por ejemplo, pues para un mes o para un año o para un trimestre o así. Y son mercados organizados, es como la bolsa. Quiere decir que es realmente como la bolsa. Y entonces, pues en el mercado de futuros, pues cada plazo, por ejemplo, el mes de diciembre o el primer trimestre del año que viene, o el año 2023 o el año 2024, son diferentes productos que cotizan. Y lo que tienes que hacer es seguir estos precios y en base a esto, pues
entender y tomar tus decisiones. Lo que veréis aquí es que hay o sea, esto es lo que ha pasado, básicamente. La gráfica del color azul es cómo han ido los precios diarios. El color rojo es cómo está el mercado de futuros para el año siguiente. Por eso cotiza normalmente, se lo hemos puesto aquí un año antes. O sea que para cada año veis el azul representa, o el rojo representa cómo se veían los precios un año antes, y el azul es qué es lo que ha pasado después. Aquí tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario hasta más o menos 2020, en donde los precios estaban dentro de un rango, tenían bastante volatilidad, eran más o menos 10%, más o menos 20% incluso de volatilidad. Entonces, pues era importante tomar decisiones porque te jugabas bastante. Algunas veces el mercado de futuros estaba por arriba y otras veces estaba por abajo. O sea, algunas veces podías, anticipándote, comprar más barato de lo que luego era o al revés. A partir de 2021, ¿qué es lo que hemos visto? Han subido los precios un montón. Un montón quiere decir que en 2 años la electricidad se ha multiplicado por 5 y el gas se ha multiplicado por 7 en el mercado mayorista. Es brutal, brutal lo que ha pasado. Y esto ha repercutido directamente en los contratos de suministro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha subido? ¿Qué ha pasado con los mercados que ha subido tanto? Pues la electricidad, básicamente, en España, pero también en toda Europa, el precio de electricidad lo marca el precio de la tecnología más cara que se necesita en cada momento. Y cada momento es incluso a nivel horario, ¿vale? Entonces, y eso es una norma general en toda Europa que funciona además con un algoritmo que es común en todos los países de Europa. O sea, que es muy difícil de cambiar. ¿Cuál es la tecnología más cara de las que se necesitan? Normalmente es el gas. Antes era el carbón y al retirar el carbón pues ha sido el gas. Y el gas tiene 2 costes, que son el precio del gas y también el precio de los derechos de emisión. Luego, los fundamentales que te marcan el precio son el gas y los derechos de emisión. Luego también tienes otro fundamental, que son las renovables. ¿Por qué? Porque al final, si tú necesitas producir una cantidad de energía, cuanta más renovable hay, menos gas necesitas. Entonces, básicamente estos son. ¿Qué ha pasado con el gas? El gas ha subido un montón. Lo hemos visto, y aquí tengo unos números. El gas es lo que pone TTF, que es el mercado principal en Europa. Ha pasado de una media en los últimos 10 años de 18. Se ha multiplicado en el año 2021 por 2,5. Ha pasado casi a 47 y en el año 2022 por otros 2,5 y está en 123. Realmente una subida muy grande. ¿Por qué? Sobre todo por el problema con Rusia. Rusia es el principal proveedor de Europa y además vendía de una manera un gas muy barato con un sistema de transporte muy económico también, ¿vale? Que es soplando por un tubo, con un gasoducto. La alternativa a esto, si dejas, digamos, de tener un gasoducto, lo que hay que hacer es empezar a recibir gas por barco, pero todo esto requiere unas instalaciones enormes, porque si tú llenas un barco de aire, básicamente el barco está vacío. Entonces, para llenarlo de gas, lo que hay que hacer es congelar el aire, congelar el gas, y entonces se vuelve líquido. Pero claro, necesitas unas fábricas para congelarlo, necesitas unos barcos para traerlo congelado, necesitas unos depósitos para mantenerlo congelado y unas fábricas para irlo descongelando. Entonces, si tú no tienes toda esta infraestructura, porque te abasteces directamente por tubo, pues si te enfadas con el del tubo o tienes algún problema, pues realmente te puedes quedar sin gas. Y eso es el riesgo que puede acabar pasando en Europa y lo que la gente se temía. Y es por eso que los precios han subido tanto. No porque haya faltado gas, sino sobre todo por todo este problema que podía venir de abastecimiento. El CO2 es otra cosa, es una tasa, es un precio político,
que ha ido subiendo también mucho. También es verdad que ha subido mucho, sobre todo subió en 2001, que pasó de 25 a 90, con una media de 53. Y luego pues se ha quedado allí, ya ha parado de subir, gracias a Dios, porque tampoco podía ser que todo subiera. Pero eso es lo que ha pasado. Y básicamente, gran responsable el gas y por el problema que hemos tenido, ¿no? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué pasará ahora, ¿no? Pues la verdad es que si hay que dar un flash, es que realmente los precios anteriores va a ser muy difícil que vuelvan. Antes hemos visto el gas a 18 de promedio, la electricidad a 46. Estas cosas, la electricidad a 46 aún puede, con el tiempo, aún podría más o menos en promedio venir. El gas a 18 va a ser muy difícil. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque si tú pasas de tener un proveedor que lo tienes relativamente cerca y que te sopla el gas por un tubo a cortar este tubo y no hay más proveedores cerca y tiene que venir en barco con otras instalaciones que ahora se están construyendo muy rápidamente, realmente siempre te va a salir más caro y vas a tener un problema. Entonces, en esta situación, digamos, y ahora, pues la verdad es que no hay que esperar milagros. O sea, los precios están muy altos y cualquiera que esté negociando ahora pues va a tener unos costes muy disparados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué oportunidades te da el mercado? Pues primero lo que hay es una oportunidad por la vía de la anticipación. Aquí veis qué ha pasado con el gas y con la electricidad. El gas ha subido mucho, ya empezó alto, veníamos de 16, pues ya realmente esto cada año, el rojo, el amarillo, tal, es un año, digamos, y luego el año siguiente. Lo que veis es que los precios cada año son un poquito más baratos que el año anterior, o a veces bastante más baratos. Entonces, al principio, los precios ya estaban un poco altos, ya venían altos del 21, pero luego ha habido una burbuja enorme que se ha creado más o menos a la altura de agosto, entre agosto y septiembre. Desde allí los precios del gas han bajado. Parece mentira, pero en este momento, que es cuando no se usa gas, pues hubo un pánico por un tema de los gasoductos con Rusia, fue cuando se empezó a hablar de gasoducto, de riesgo de carestía, los países empezaron a comprar para almacenar y realmente allí se produjo la burbuja. Todo el mundo compraba y los precios se desmadraron. Desde entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que no ha hecho frío, entonces los almacenamientos ya están llenos, no hay tanta necesidad de comprar, por eso los precios han bajado. Aún así están muy, muy altos comparado con lo que pasaba. Ahora empieza a llegar el frío, los precios volverán a subir un poquito. En electricidad hay un tope, lo mismo, se ha visto un poco la burbuja, hay un tope que se ha pactado con la Comunidad Europea y esto ha hecho que los precios, pues por encima de ese tope, suben poco. Pero, de todas maneras, lo que sí que se ve es que cuanto tú más te vas hacia el futuro, más bajan los precios. No es ahora porque estén altos, es porque siempre es así. Igual que cuando tú estás pensando en el inmobiliario, piensas que dentro de unos años todos los pisos valdrán más. En energía siempre pasa que cuando tú piensas en precios de energía, piensas que cuanto más lejos te vayas, menos valdrá la energía, valga lo que valga. Entonces, una de las cosas es aprovechar el largo plazo para hacer contratos a largo. Otra de las cosas es aprovechar la volatilidad que hay porque te da oportunidades. Entonces, tienes que saber dónde están los mercados y tienes que negociar en buenos momentos o cerrar tus precios en buenos momentos. Y luego la otra es estar también muy al loro de qué es lo que van ofreciendo las empresas eléctricas, las empresas gasistas, porque de vez en cuando te dan algunas oportunidades. Y ahí entramos un poco en lo que es la compra, ¿no? La base, como el producto es una commodity, la base de la compra es realmente la gestión del precio y del riesgo. Y para esto conviene tener una estrategia en base a unos objetivos, ¿vale? Estos objetivos variarán en función de las empresas. Hay empresas para los que la energía es muy importante y otros para los que la energía es menos importante. Te puede dejar fuera de mercado, te puede hacer perder todos tus clientes o sencillamente te puede afectar un poco o mucho en la cuenta de resultados. Luego también hay empresas que por su tipo de gestión pues, llevan más una gestión de tipo presupuestario, les interesa más unos costes bien estables y pocas sorpresas y poca variación, ¿no? En base a esto, cada uno tiene que fijar sus objetivos y luego definir una estrategia. Y esta estrategia
¿Qué marcará? Pues marcará el tipo de contrato, si son contratos a precio fijo o contratos indexados, fórmulas que te permiten cerrar precios más adelante, el plazo, si pueden ser contratos a 1 año, o a 2, o a 5, o a 8, en donde tú puedas cerrar precios a diferentes niveles para diferentes periodos, los tipos, tu política de coberturas, de precio, se trata siempre de cerrar precios, ¿no? Entonces, pues, cómo tú fijas tus políticas de coberturas, si quieres cerrar una parte más importante o menos, si vas a cerrar en plazos anuales o trimestrales, más a corto, más a largo. Puedes incluso planificar estos cierres, de manera que si tú tienes que cerrar, por ejemplo, pues el 80% de tu precio, pues vayas cerrando un poco, a lo mejor una parte pues a 2 años vista, la otra parte a 1 año, la otra parte por trimestres, etcétera, ¿no? Tienes que tener también unos indicadores, que son los que te dicen cómo está el mercado, cuáles son las oportunidades, si tienes que cerrar precios, en qué momento cerrarlo, cómo gestionar tus riesgos, pues tienes tus indicadores de precios, de riesgos, de fundamentales, y esto te ayuda a entender el mercado y a ver cuándo conviene tomar qué decisiones, te ayuda a tomar las decisiones. Luego tienes que tener flexibilidad, porque como el mercado ofrece oportunidades, siempre tienes que tener un poco de flexibilidad, tanto para cerrar de más cuando ves una oportunidad, como para cerrar de menos si ves que el mercado está muy alto y puede haber oportunidades más adelante. Y luego, pues todo un sistema de control. Básicamente, esto es una estrategia, es en lo que consiste la estrategia de energía, ¿vale? Aquí, cuando se define una estrategia, puede ser que haya empresas que la tengan definida y puede ser que haya empresas que no. Nosotros nos dedicamos, entre otras cosas, también a ayudar a las empresas que lo necesitan a definir una. Y es básicamente lo que hacemos. Después, lo que sí que conviene cuando lo hagamos o cuando lo hacemos es que la dirección, digamos, asuma esta estrategia, que entiendan las coberturas, que entiendan la planificación o que decidan, que entiendan los indicadores, que cuando se le hable de, oye, mira, pues el precio está así o así, pues que lo vean, que sepan, que ayuden a tomar las decisiones rápidamente y que también pues toda la organización esté adaptada, digamos, a tomar decisiones rápidas, porque como estamos hablando de mercados de bolsa, parecido a bolsa, de una compra muy financiera, en donde hay que asegurar los precios, como si estuvieras comprando acciones, pues realmente las decisiones tienen que ser muy rápidas. Al margen de eso, pues luego está todos los aspectos tácticos de seguir el mercado y ayudar a decidir si cerramos un precio a un nivel o a otro, hoy, mañana, cuando se toman las decisiones muy en corto. Has de tener en cuenta también otros riesgos, ¿no? Hemos hablado del riesgo de precio, que es todo eso. Tienes que hablar también a la hora de comprar de riesgos de clausulado, porque muchas veces tienes unos compromisos de take or pay, unas penalizaciones, unas cosas que pueden jugar muy a favor tuyo o muy en tu contra. Y luego tienes un riesgo de proveedor. ¿Por qué? Porque al final, como es un mercado muy financiero y como se trata de volúmenes muy importantes con márgenes muy ajustados y con gran volatilidad de precios, tienes que tener unos proveedores que sean muy fuertes financieramente. Porque si estás hablando con una empresa pequeña, si tu proveedor es una empresa pequeña o mediana, puede ser que se acogote con los precios del mercado y que no pueda en algún momento tomar las decisiones o aguantar los precios, ¿vale? Si se ha comprometido contigo a venderte un precio y sube mucho el mercado, puede ser que no tenga pulmón como para aguantarlo. Luego, otra parte, digamos, que también es importante, es la gestión del contrato. La gestión del contrato es el seguimiento de los consumos, validar las facturas, optimizar las potencias, gestionar un montón de datos para que luego poder hacer análisis, informes y que sean coherentes y bien, seguir la legislación también, porque la verdad es que la legislación te da oportunidades, hay muchos cambios legislativos, algunos de ellos representan más coste, otros menos y otros representan oportunidades. Y hay que entenderlo y verlo. En cuanto a la validación de facturas y las optimizaciones de potencias, pues también realmente hay muchos errores de facturación y es una cosa que hay que vigilar y da mucho dinero, sobre todo si son contratos complejos o si hay cambios reglamentarios. Entonces hay que estar muy atento también a estas cosas. A ver, ahora. Y ya entrando, digamos, y resumiendo,
pues la idea es que os quiero transmitir es que la energía es una commodity, que los mercados mayoristas determinan el precio y aportan oportunidades y también aportan riesgos, que la compra de lo que se trata es no de elegir el mejor producto, ni elegir el mejor proveedor, sino sencillamente cerrar el precio y gestionar el riesgo, que para obtener un buen precio lo que hay que hacer es seguir los mercados, organizarse, es un tema de organización, de gestión, no es un tema de inversión, ¿vale? Te puede dar muchos ahorros, puede cambiar totalmente tu negocio, pero solo depende de que tú entiendas el mercado y de que estés organizado para comprar de esa manera y que tú tomes las decisiones correctas o por lo menos estés más o menos encuadrado, de manera que no pueda ser tu gestión, por mucho que lo hagas mal, no pueda ser un desastre porque tú tienes tus propios filtros y tus propias salvaguardas. Entonces, es más un tema de gestión. Y la frase es esta, ¿no? Que el asesoramiento en estrategia de compra, en negociación, en cierre de precios y la gestión de contrato te permite ahorros sin inversión. Es un tema de gestión. Otra cosa es que al final todas las empresas acaban intentando mejorar la eficiencia, reduciendo los consumos y normalmente esto sí que requiere inversión. Eso también ayudamos nosotros, pero siempre es mejor empezar por un buen precio, por una buena compra. Como al final todas las inversiones en eficiencia vienen, digamos, soportadas por unos ahorros, al final lo que es importante es empezar mejorando el precio de compra, teniendo claro cuál va a ser tu coste en los próximos años y de esta manera puedes valorar muchísimo mejor las inversiones que necesitas y encontrar cuáles son aquellas que van a tener, digamos, una recuperación mejor y mayor. Y en todo esto, pues lo que decimos es que el apoyo de un consultor pues, os puede ayudar bastante, sobre todo en la parte pues, más complicada y más específica, que es la gestión de los precios y de la commodity. Y eso es todo. Si alguien... He intentado ir muy rápido porque no hay mucho tiempo y es una cosa bastante larga, pero ahí estoy todo el día. Si en algún momento queréis hablar conmigo con cosas mucho más de detalle, pues podemos hablar cuando queráis. Y si queréis la presentación que os he hecho, pues también yo creo que la podéis pedir a Cepionet o nos la podéis pedir a nosotros y os la pasamos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Sin duda muy interesante la ponencia que acaba de concluir Juan Salsas, hablando sobre